remontarnos a 2011. En 2011, recordarán, el país vivió un año bien coyuntural a propósito de la reforma a la Ley 30. Desde el mes de marzo, el Ministerio de Educación Superior saca al país la intencionalidad de transformar la Ley 30 de 1992, que regula el sistema de educación superior en el país, y desde algunos grupos académicos de profesores y estudiantes empezamos a hacer un análisis del documento inicial y lo llevamos hasta noviembre, que fue el mes en el que el ministerio retiró la propuesta por la presión de la MANE, la marea, etc. ¿Por qué me vuelvo a 2011? Porque en los análisis iniciales del documento que presenta el Ministerio de Educación hicimos una lectura de cómo aparecía la discapacidad, las personas con discapacidad y la diversidad. Y la sorpresa fue que el mismo ministerio omitió para ese proceso de reforma de la Ley 30 los debates que llevamos en el país desde el año 2005-2007, y solamente en su versión inicial va a hablar de la discapacidad como un asunto de bienestar. ¿Sí? Solamente va a hablar de la discapacidad, entendido como una cuestión de la permanencia de los estudiantes con discapacidad y de los servicios de apoyo que debe tener en cuenta las distintas instituciones de educación superior. Como parte de la reflexión del movimiento, de una militancia activa, de discutir con varios actores, fuimos entendiendo que hay un falso dilema. Y el falso dilema implicaría, y lo quiero plantear así, entender que una universidad no se puede reformar si no se piensa exclusivamente el asunto del financiamiento. La universidad no se puede reformar si no se piensa solamente el asunto de la autonomía. Una universidad no puede transformarse, ya no reforma estructural, sino transformarse, si usted no piensa las cuestiones de créditos, sistemas curriculares y demás, que era parte del entendido al inicio. O sea, la reforma de la educación superior toca esos supuestos temas estructurales, que son los que tú, en el fondo, a los que estás haciendo alusión en la intervención, si te entendí bien, y estos temas terminan tercerizados o invisibilizados. Entonces, digamos, el primer planteamiento es entender que eso es un falso dilema. O sea, una universidad contemporánea se construye de cara a la heterogeneidad y diversidad del estudiantado, con los múltiples rostros que significa esto, con la pluralidad de lenguajes, de forma de habitar el espacio, con distintas producciones de sentido del cuerpo en relación con el territorio y, por supuesto, con no oír, no ver, no caminar, sí, sino desplazarse en silla de ruedas, tener otros sistemas de comunicación y por tanto otras formas de pensar, sentir y aprender, que en últimas eso es lo que estamos defendiendo. Entonces, digamos, como el primer diálogo es ese, o sea, la universidad en su transformación tiene que pensarse con eso en su seno. De otra manera, sí, no estaría, digamos, no estaría viéndose a sí misma y al mismo tiempo de cara a la heterogeneidad y diversidad de los estudiantes, es decir, de los seres humanos que han llegado a nuestras aulas, y que no es nuevo además, sí que no es nuevo. Por eso parte del problema que yo intentaba mostrar allí en el texto no es tanto los anormales o los diferentes en su expresión de alteridad eficiente, sino el proceso de normalización sobre el cual está erigida la universidad y, por supuesto, la sociedad misma. Entonces, digamos eso como una primera respuesta de fondo para seguirla debatiendo. Y claro, esto tiene efectos en los pueblos indígenas, en los pueblos afro, y en nosotros, porque estamos tejidos en un proceso de normalización extensiva de la sociedad, y eso tiene mucho que ver con el ideal de formación, que es uno de los puntos que me parece importante de pronto desarrollar ahorita. O sea, ¿cuál es el ideal de profesional a formar que habita en mí? Y a partir de allí, ¿qué es lo que yo hago en la práctica? Esté en Urabá, esté en Oriente, con las variables territoriales y culturales que ustedes quieran. Si ese sujeto que habita en mi comunidad de formación es altamente normalizado, con seguridad de entrada yo voy a decir, ese es un incapaz, ese no se puede formar, ese no aprende porque no me entiende, porque no está preparado, etcétera, etcétera, y se va a caer pues en una mirada desde el déficit. Y ese es como el segundo punto, ¿sí?, que quería como plantear. O sea, digamos, el desafío, y después para el debate,
estás en un horizonte de la desnormalización de la universidad. Mucho más en las sedes y seccionales de nuestra universidad, donde existen unas diferencias entre el centro y la periferia que de entrada anormalizan la periferia y la ponen en el lugar de lo minorizado, del déficit, de lo que está por debajo, y existen muchas formas de explicación internas y externas a los chicos, la familia, la escolaridad, bueno, ustedes ya por supuesto lo han discutido y los maestros, pues claro, uno cuando es profe de regiones eso se lo pregunta, si es que los chicos no están preparados y uno los va ubicando en ese lugar de la incapacidad y el déficit, sin tener socialmente la etiqueta de persona con discapacidad, que eso es bien singular, ¿sí? Por eso creemos que es importante cincelar, como diría Nietzsche o también Zuleta, cincelar esa idea de normalidad que se teje en las relaciones pedagógicas para desnormalizar nuestra alma mater, nuestra casa de saber diverso. Bueno, entonces nuestra alma mater, ¿qué oferta? Y nuestro Ministerio de Educación Superior, ¿qué tiene previsto para? Entonces, brevemente, en 2007 creamos un comité de inclusión por un acuerdo académico. Eso fue un punto transitorio de llegada. Se crea el comité de inclusión con unas funciones, está el acuerdo, 317 de diciembre de 2007, pero antes existió una comisión en 2005 que se pensaba este asunto de la discapacidad, y antes existieron unas jornadas de sensibilización en la que participábamos estudiantes, profes, entre otros. Entonces, digamos, es un asunto de larga data y se remonta a 1995, 1996, para el caso de la discapacidad. ¿Con cuál servicio? Miren que es bien singular porque tiene que ver con el presente también, con el sistema de bibliotecas. O sea, la universidad lo primero que hace es reaccionar ante la presencia de estudiantes con limitación visual, por allá hace 2 décadas, ¿sí? Y se pregunta, bueno, ¿y los chicos qué hacen para acceder a los documentos? La pregunta básica. Una formación en la Universitas implica pasar por los textos, además de prácticas, técnicas, etc. Entonces, ¿cómo accede alguien que no ve a los textos? Esa pregunta dio origen a la sala Jorge Luis Borges, que se encuentra en el primer piso de la biblioteca de nuestra sede central. Hay todo un centro de recursos para la inclusión de las personas con limitación visual que surge respondiendo una pregunta básica. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo hago yo que mi estudiante acceda a un texto si él no ve? Y aún hoy un profe se puede hacer esa pregunta, ¿sí? Y no solo porque no ve, ¿cierto? Por otras variables. Entonces se remonta formalmente al 95. De allá hasta acá hemos transitado por varios estadios. Entonces en 2007 se crea el Comité de Inclusión y en la actualidad estamos fortaleciendo el programa institucional de permanencia con equidad. Sí, pues podemos luego ampliar al respecto, ahí hay unas rutas, por ejemplo, tenemos unas rutas de trabajo, unas líneas de acción, se está construyendo un observatorio de la vida estudiantil, sí, que no es para las personas con discapacidad, pero que tiene variables de identificación, existe otra línea donde trabajamos formación del profesorado en temas afroindígena, diversidad sexual y de género, víctimas del conflicto, que es un tema bien interesante allí para trabajar. O sea, es otro diplomado que también tenemos. Hay un acumulado institucional, ¿sí? Y hay unas perspectivas. Y también tenemos en el país unos lineamientos de educación superior inclusiva, que yo no mencioné en el documento, y que son, digamos, la ruta actual que concertamos con el ministerio. Y ahí uno puede encontrar estrategias, acciones, barreras para identificar, etcétera. Yo quedé como con la sensación de que se han dado unos pequeños pasos, ¿cierto?, hacia la inclusión en términos de la admisión, pero no en términos de la permanencia. Quedé como con esa sensación, entonces no sé si una posible respuesta pues como a esa inquietud que se me plantea sería que de parte de las instancias como administrativas o directivas pues de la universidad o por parte pues también como del ejecutivo habría que hacer una apuesta más decidida como porque esa inclusión fuera como de largo aliento, como porque esa inclusión tuviera como más dispositivos o se viera de manera más explícita durante la estancia del estudiante en la universidad y no solamente al momento de la admisión, porque si bien hay un tema que sabemos que en la admisión pues tiene como un trato diferencial, pues algunas comunidades con fin de garantizar pues como que puedan tener acceso, no necesariamente eso se traduce en esfuerzos por parte de la función docente pues a lo largo del programa académico y eso muchas veces deriva en deserción de los estudiantes.
Ustedes ven, el documento no les va a hablar específicamente de nuestra alma mater. Y es bueno estar ubicado desde ese punto de vista, porque intentas plantear reflexiones generales que nos den pistas de, por ejemplo, esta cuestión de las interacciones contextualizadas. O sea, cuando uno aprende la intersección con otras poblaciones, uno se va dando cuenta de la importancia del contexto. Sí, pero si tú no tienes en cuenta el contexto, al lado de la singularidad del estudiante y no del déficit, porque primero, mucha gente, y esto pues ya lo tenemos comprobado por investigaciones, si ustedes llegan a un salón y ven un chico con un bastón o un perro guía, ¿qué sería lo primero que piensen? Hagamos el ejercicio. ¿Tú qué pensarías? Sin embargo, hay una cosa que yo voy a hablar un poco como desde la frontera, aprovechando pues que estamos hablando también de territorios, y es que yo me pregunto es, ¿cuándo para una sociedad se vuelve necesario incluir lo que nunca había incluido? Es decir, ¿por qué necesita incluir a todas estas personas con discapacidad, cierto? Se dice. Sí. Porque es por esa vía que el efecto se normaliza. Entonces, realmente lo que yo siento es que las personas con discapacidad, cuando llegan a la universidad, esa discapacidad, por supuesto que se reconoce en muchas universidades, pues, incluso en la Universidad de Antioquia, se reconoce un poco en la relación con los espacios físicos, por ejemplo, orientaciones, sonidos, la sala Jorge Luis Borges, etcétera, etcétera. Pero muchas otras categorías se le imponen desde la normalidad, y eso es lo problemático, que me parece a mí que habría que pensar también con cuidado. Por la vía de la inclusión se los trae a esos lugares de normalidad. Creo yo es porque también las sociedades, por efecto de toda esa taxonomía o esa clasificación que hace de nosotros, entonces lo que está buscando es ponernos en algún lugar de esos cuadros, ¿cierto? Porque las sociedades prefieren y les interesa localizar, porque la localización es el acto de la visibilidad. Y es problemático para una sociedad que no haya podido localizar estas personas, por ejemplo. Digamos, hay dos niveles de la discusión. Sí, hay un nivel, digamos, que es categorial, de cómo nos nombramos, cómo somos nombrados por los saberes, unos más científicos, otros más técnicos, etcétera. Y otra pregunta que yo entiendo es también del plano de lo vivencial. ¿Cierto? Y es, digamos, la pregunta no por las ausencias y cómo nombramos las ausencias de la universidad, sino ya por las presencias. Yo en eso sí prefiero multada en un supuesto de profesional normal, porque la universidad está, por lo menos esta configuración de universidad que tenemos, que no es muy vieja, pues todos me imagino que ya discutieron eso, no lo recuerdo del aula evangélica. O sea, la historia de la universidad, por lo menos del siglo XIX-XX, ¿cierto? Estos vestigios muy débiles de Córdoba, pues para hablar de la Universidad en América Latina, etcétera. Y esta nueva reforma, Dickinson tiene, que es un investigador de la educación superior, unos textos claves para entender lo que pasa en las reformas neoliberales en la década del 90 y en la primera del siglo XXI, para uno entender esa nueva configuración de universidad y educación superior y las tensiones que existen en los modelos de universidad o educación superior, una más neoliberalizada, pegada pues al cuasi mercado, etcétera, otra más social, intercultural, y otras que van emergiendo y están pues como en discusión. Entonces, en ese panorama amplio, yo prefiero una casa, a mí me gusta llamar a nuestra alma mater casa del saber, prefiero pensar una universidad con las presencias de la diversidad, así se activen categorías normalizadoras. Un asunto que me parece fundamental es esa discusión gruesa, o sea, sesuda, que todos los días cuando uno está con los estudiantes, cuando está con los chicos, yo hago parte del movimiento social de discapacidad en Medellín, en el país, y entonces yo me veo con personas en silla de ruedas que me dicen caminante, ¿sí? Entonces de entrada, eso es un desafío de la normalidad, porque uno naturaliza ser caminante, ¿sí? ¿Oíste vos qué ves? ¿Cierto? Cuando ciego, hace rato no te veo, ¿cuándo nos vamos a ver? Entonces esos pequeños gestos también ponen en jaque algo que me parece fundamental para volver a lo que decía Bernardo. Pues parte de ese asunto de desnormalizar, en mi lectura, en mi vivencia, tiene que ver con que cada uno se pregunte y se cuestione, sin cele, si yo tengo por dentro una idea de normalidad. Por eso vuelvo a mi punto, ¿sí? Presencias.
múltiples presencias en nuestra casa y hay que cambiar la mirada, ¿sí? Y entonces uno puede cambiar la mirada volviéndose portador de un saber experto o preguntando por el sujeto que está ahí, ¿sí? Y la apuesta, por lo menos que yo planteo en el texto, es ese. Él tiene un nombre, tiene una historia, es el primero que sabe cómo ha aprendido, cuáles son sus dificultades, y esa es una generalidad.